El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo. En la radio. Ahora somos noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en el panorama informativo de la radio también en esta nueva jornada, último día de esta semana y además arranque de mes, este mes de abril que ya está con nosotros, 1 de abril de este año 2022. Estaremos en la jornada, por supuesto, repasando la información que tiene que ver con la actualidad del mundo, también con la actualidad deportiva, la actualidad del mundo del espectáculo, la economía del campo y, por supuesto, lo que está sucediendo en el ámbito político de la República Argentina. Repasamos ahora sí los títulos de la jornada. El panorama informativo informa. El gobierno confirmó que el bono para jubilados será de 6.000 pesos. Vamos a estar seguramente hablando y tratando esta cuestión en esta jornada. Bueno, Fernández no va a designar este año un reemplazo de Jason de Nolasco para la Corte Suprema, mientras que Sergio Massa continúa intentando llegar a un acuerdo de 5 puntos con dirigentes de la oposición. Esa es parte de la información que vamos a estar tratando también en la jornada de hoy. En otro tema también importante, Kicillof resaltó el programa de pavimentación en la provincia de Buenos Aires, mientras que Alberto Fernández insistió con las retenciones y le pidió al campo colaborar con el país. La ley de alquileres de diputados de Juntos por el Cambio escucharon reclamos de inquilinos e inmobiliarias en la ciudad de Buenos Aires, mientras que Cafiero recibió a Bárbara Figueroa, la militante comunista, sindicalista y nueva embajadora de Chile en nuestro país. De la Gestapo antisindical también estaremos hablando, del ex director de Contrainteligencia, quien presentó un escrito que apuntó a la cúpula, mientras que por el caso de espionaje ilegal, Macri pidió nuevamente permiso para viajar y familiares de los submarinistas denunciaron privilegios. También tendremos, por supuesto, noticias del ámbito de la economía. Así tenemos la economía y el campo, ¿verdad? Allí está Manuel Dunrauf. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta edición también de Panorama Informativo estaremos hablando, como en cada oportunidad, del campo y de la economía. En relación al campo vamos a estar compartiendo los títulos de Urquía, porque se manifestó y dijo al gobierno le falta coraje para tocar otros sectores. También hablamos del pacto para el buen uso de las redes. Además, vamos a estar hablando de la medida que tomó Uruguay. Y gracias a esta medida también vendieron un 50% más de asado. En cuanto a la economía, los salarios subieron 3.8% en enero. Además, también el gobierno está preparando un plan energético para que no falte gas y gasoil. También el mundo nos interesa. Suri Aranda con noticias internacionales. Hola, ¿qué tal? Buena jornada. Estos son los títulos internacionales más destacados. Para pagar el gas, Rusia obligará a la Unión Europea a tener cuentas en rublos o suspenderá sus contratos. Un concurso busca instalar el tema Malvinas entre los jóvenes británicos a 40 años de la guerra. Sesión del Consejo de Derechos Humanos, la ONU investigará si hubo violación de los derechos humanos en Nicaragua y en Brasil. El gobierno y las Fuerzas Armadas reivindicaron el golpe de 1964 y la dictadura de 21 años. Este y otros títulos a desarrollarse en el panorama de hoy. El deporte en la voz de Federico de Marco. Hola Omar, vamos a comenzar con la información del deporte y hoy tendremos para comentar la palabra de Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina que ya está en Qatar para presenciar el sorteo del Mundial. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA que planea volver a ser reelecto como mandamás del fútbol mundial. También Brasil, nuevo número 1 del ranking FIFA. Además también vamos a hablar de lo que tiene que ver con Boca y River, que están pensando en esta nueva fecha en el fútbol argentino. Manu Ginóbili, que va a estar en el Salón de la Fama de la NBA. Gabriel Travaglini, el nuevo presidente de la Unión Argentina de Rugby. Y Novak Djokovic, que está feliz porque Medvedev perdió y no pierde el número 1 del ranking de la ATP. Además también tenemos que decir que
la Conmebol está pensando en el regreso de los clubes mexicanos para disputar la Copa Libertadores y también la Copa Sudamericana. Repasamos también las noticias del espectáculo para este viernes. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Vamos a hablar acerca de quién será el nuevo conductor de La Peña de Morphy tras la muerte de Gerardo Rosín. Además, Julieta Prandi habló de la cuota alimentaria que le pasa a su ex. El mal momento de Mariana Farhat tras denunciar mala praxis en una cirugía de nariz. Además, Emilia Mernes habló sobre los trastornos alimenticios que sufrió. Jimena Barón y su novio disfrutaron de un desayuno romántico con pétalos de rosas en la piscina. Alberto Cormillot compartió la foto más linda con su hijito Emilio. Y tenemos el nuevo nombre que va a llevar el hijo de Alberto Fernández. Todo esto y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El Panorama informativo informa. El país. Panorama informativo de la radio con información del ámbito nacional. Luego de una reunión organizada por la Casa Rosada con los caciques del PJ en el interior del país para sumar apoyo contra Horacio Rodríguez Larreta en la pelea por la coparticipación, 19 gobernadores ejecutaron lo que habían prometido con discursos enfurecidos en la explanada de la Casa de Gobierno y elevaron una cargada carta a la Corte Suprema donde apuntaron contra el monto de los fondos por el traspaso de la policía que dispuso Mauricio Macri en el año 2018 hacia la ciudad de Buenos Aires y denunciaron una verdadera violación al federalismo, al tiempo que advirtieron que un fallo a favor de Larreta sería un precedente de graves consecuencias. La misiva ya fue enviada por los gobernadores a la Corte Suprema. Luego el ministro de Interior, Eduardo Guado de Pedro, que lo recibió junto con Alberto Fernández en la sede del Gobierno Nacional, hizo lo propio en el informe que envió al máximo tribunal semanalmente en el marco de la causa por la cautelar que interpuso la ciudad de Buenos Aires, luego de lo que fue la quita de un punto de coparticipación que dispuso en el año 2020 Alberto Fernández y que despertó la alarma del gobierno porteño y que es una disputa que está activa desde entonces. En el ámbito judicial, en una conferencia de prensa con jueces y camaristas de todo el país, el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, abogó por respetar la independencia judicial, reclamó además por las vacantes en la justicia, un problema recurrente que mantiene más de 30% de los cargos sin cubrir. No hay desarrollo económico ni seguridad para la población sin un poder judicial profesional e independiente, manifestó el magistrado en declaraciones que se dieron en las últimas horas. Internacionales. Internacionales y la guerra en Europa del Este. Putin firmó un decreto para reclutar a más de 130.000 personas al ejército ruso. La resolución señala que desde el 1 de abril al 15 de julio se permitirá el reclutamiento de ciudadanos de edades comprendidas entre 18 y 27 años que no se encuentren en la reserva y sean sujetos al reclutamiento para el servicio militar de acuerdo con la ley rusa. Según el documento, esto afectará a 134.000 personas. Tanto Putin como su ministro de Defensa dijeron que los conscriptos no participarán de la guerra en Ucrania. El campo, economía. El ex senador del peronismo y uno de los líderes familiares de Aceitera General Deza, Roberto Urquía, fue uno de los sostenes del sector privado del actual presidente Alberto Fernández durante la campaña del 2019. Fue quien lo llevó, por ejemplo, a disertar frente al auditorio de empresarios que conforman la Fundación Mediterránea en la ciudad de Córdoba. Pero transcurrida más de la mitad del mandato de Fernández y luego de que tomara la decisión de aumentar las retenciones a la harina y el aceite de soja, productos que es uno de los principales exportadores, ahora salió a cuestionar a su gobierno con dureza. Lo hizo en declaraciones al valor agregado agro durante la realización del circuito del maní. Las críticas: es muy difícil trabajar a mediano y largo plazo, salís al exterior a vender y te dicen quién asegura que no te van a prohibir exportar o te van a cambiar una posición arancelaria de un día para el otro, fue lo que manifestó. Deportes.
El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, junto con su cuerpo técnico, ya está instalado en Doha, en Qatar, para presenciar el sorteo de la próxima Copa del Mundo. El técnico de la Argentina habló del buen momento que está pasando el seleccionado, mucho mejor al que fue campeón en la Copa América de Brasil 2021 y por supuesto a el equipo que disputó la Copa América también en Brasil, pero en 2019. Habló de Messi, que tiene su misión en el equipo y es evidente que cuando él está cansado el equipo sabe que él no puede presionar. Es un jugador muy inteligente. Además también habló de Paul y de Cuti Romero, que juegan al límite y que deben y que están hablando con ellos para tranquilizarlos, porque en el Mundial les puede costar. Además tenemos analizado a cada uno cómo juega, los tenemos vistos, pero soy de los que piensan que nunca sale bien eso de elegir si te gustaría uno o el otro. Además sintió tranquilidad con respecto al sorteo del Mundial, se siente tranquilo de cara a lo que va a ser el sorteo de la Copa del Mundo. Un Scaloni muy calmo, muy pensante, con muchas ansias seguramente de conocer los rivales de la Argentina para la próxima Copa del Mundo, porque después de este viernes va a tener para pensar y analizar a cada uno de los equipos que le va a tocar en el grupo. Así sea equipos que estén confirmados como equipos que no estén confirmados, porque recordemos que en el bombo 4 habrá 3 equipos del repechaje que todavía no se han jugado. Estamos hablando de el duelo entre Perú y el otro equipo de Asia, Emiratos Árabes o Australia, y también el cruce de repechaje entre Costa Rica, Nueva Zelanda, y además el duelo entre los europeos, Escocia o Ucrania, que enfrentará a Gales. Ahí estarán los 3 cruces, teniendo en cuenta que Perú, tal vez el cruce con el seleccionado de Emiratos Árabes o Australia, no estén enfrentando en el mismo grupo a la Argentina, debido a que si gana Perú, el que tendría que entrar es Perú, y como la Argentina comparte con Perú en la misma federación, en este caso estaría contemplándose de que no integre Perú ese grupo. Por eso mismo lo que le puede tocar al seleccionado argentino son los otros 2 repechajes, el europeo y el duelo entre Costa Rica de CONCACAF y Nueva Zelanda de Oceanía. Eso es la posibilidad. También los demás equipos. Las posibilidades más grandes es que a la selección argentina le pueda llegar a tocar ya 3 equipos confirmados en la Copa del Mundo. Scaloni se siente tranquilo, habló de todo, habló de Messi, habló de la lista, habló del fútbol argentino, habló también de sus jugadores, del presente del equipo, de muchas cosas. El técnico argentino más relajado, con la clasificación asegurada, con las eliminatorias casi terminadas, porque diríamos están casi finalizadas, falta el partido con Brasil, nada más, que se va a estar jugando fuera del continente, pero que tendrá también un estilo de prueba, porque será unos meses antes del Mundial y va a tener sus pruebas tanto Argentina como Brasil de cara a el Mundial. Scaloni, Aimar, Walter Samuel, 3 de los de parte del cuerpo técnico, el Kun Agüero, que también va como invitado allí a presenciar este sorteo de la Copa del Mundo. Javier Mascherano, invitado por FIFA, también estará presente, el técnico de la selección argentina sub-20, y dirigentes de la AFA que van a estar en Doha para presenciar el sorteo de la Copa del Mundo de Qatar 2022, y Scaloni, que conocerá a los rivales de la Argentina en la fase de grupos, y tal vez también pensando en quién le puede llegar a tocar si llega a superar esa fase de grupo, qué rivales hay en el grupo de al lado, porque también hay que mirar para el costado y ver qué rivales potencialmente le pueden tocar al seleccionado argentino en caso de clasificar primero o segundo, qué posibilidades hay de que le pueda tocar un equipo fuerte o no en octavos de final. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Tras la conmocionante muerte de Gerardo Rosín, se especuló muchísimo sobre quién lo reemplazaría al aire en la Peña de Morphy. El conductor elegido por Telefe para reemplazar a Gerardo Rosín, que va a seguir con el mismo equipo y tal como era, con algunas modificaciones, será Jay Mamón. Hablamos acerca del hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Tiene nombre y llevará los 2 apellidos.
Se llamará Francisco y portará los 2 apellidos, según confirmaron a Nación fuentes oficiales. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El panorama informativo informa. Internacionales. En Brasil, el gobierno y las Fuerzas Armadas reivindicaron el golpe de 1964 y la dictadura de 21 años. El movimiento del 31 de marzo de 1964, un hito histórico de la evolución política brasileña, puesto que reflejó los anhelos y aspiraciones de la población de la época, dice la orden del día publicada en la página web oficial del Ministerio de Defensa. Seguimos en Brasil y te contamos que Lula se posicionó como líder global contra la desigualdad. Llamó a un acuerdo por Ucrania. El expresidente favorito a vencer en las elecciones de octubre próximo en Brasil llamó este jueves a la integración de América Latina y se posicionó como un posible interlocutor global de la mayor economía latinoamericana ante las potencias. Fustigó la guerra de Ucrania al afirmar que estaría dispuesto a convocar a líderes mundiales a una negociación para llegar a un acuerdo de paz. Cuando las potencias están en crisis, quieren hacer guerras en otros países, dijo Lula, que graficó que el conflicto ucraniano en Brasil sería resuelto en una mesa tomando cerveza entre los líderes mundiales durante su discurso de cierre del encuentro internacional del Grupo de Puebla, realizado en Río de Janeiro. El campo. La Sociedad Rural de Jesús María difundió un duro comunicado en contra de la propuesta del Gobierno Nacional de establecer un pacto para el buen uso de las redes sociales, de manera que no intoxiquen la democracia, según las declaraciones formuladas por el secretario de Asuntos Estratégicos. No tenemos miedo si de nuestra libertad se trata, se titula el documento difundido por la entidad del norte cordobés, que consideró estas palabras como una locura y alertó seguramente no es la última barbaridad que se le ocurra. Deportes. Los futbolistas Franco Armani y Julián Álvarez, convocados por la selección argentina, Juan Fernando Quintero en la de Colombia, Nicolás de la Cruz en la de Uruguaya, se reintegraron al plantel de River y se entrenaron a las órdenes de Marcelo Gallardo de cara al partido del próximo sábado ante Defensa y Justicia por la 8ª fecha de la Copa de la Liga Profesional. De esta manera, el entrenador del Millonario ya tiene el plantel a disposición luego de que hicieran lo propio Robert Rojas de la selección paraguaya y Paulo Díaz de la selección chilena. El entrenador de Boca, Sebastián Bataglia, brindó una conferencia de prensa en la previa al partido frente a Arsenal por la reanudación de la Copa de la Liga y evitó retomar lo sucedido con Agustín Almendra, el juvenil al que mandó a la reserva por actos de indisciplina. Lo que dijo el director técnico es que no vale la pena volver a hablar del tema, ya que no volverá a emitir opinión luego de que el patrón Jorge Bermúdez, integrante de la Secretaría Técnica del club, expresara que tendría que haber una charla entre el jugador y Bataglia para aclarar los tantos. Fui claro en su momento, no tengo por qué volver a opinar del tema, no vale la pena volver a hablar, respondió contundentemente el DT cuando fue consultado al respecto por un periodista allí en la conferencia. Mientras tanto, Almendra sigue entrenándose con la reserva, que estuvo presente en las tribunas viendo la victoria de sus compañeros de la división ante Arsenal por 3-1, al tiempo que se conoció un interés por parte de Racing para incorporarlo, aunque Boca se desprendería de él solo a través de una venta y no en un préstamo. En otro momento de la conferencia, Bataglia fue consultado por el VAR, que arrancará en esta fecha. No cambiamos los entrenamientos con el VAR, ya varios jugaron Copa Libertadores y lo tienen bastante claro. Hubo una charla sobre su implementación y hay situaciones en las que hay que estar atentos porque puede perjudicarte o favorecerte, dijo el técnico de Boca. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Internacionales. Y más de la guerra en Ucrania. Moscú anunció un alto el fuego en Mariupol y Ucrania envió autobuses para evacuar a los civiles. El ejército ruso anunció un alto el fuego en Mariupol para abrir un corredor humanitario que permita la evacuación de civiles de esta ciudad asediada desde hace semanas y un punto clave de la guerra.
En Mariupol aún se encuentran alrededor de 160.000 personas que viven incomunicadas, sin electricidad, sin calefacción, y anteriores intentos de una tregua para la evacuación habían fracasado. El presidente ucraniano aseguró que miles de personas han muerto. Las autoridades ucranianas pusieron en marcha un convoy de 45 autobuses que se dirigen hacia la ciudad tras haber recibido confirmación del Comité Internacional de Cruz Roja. Rusia confirma su disposición de abrir el acceso de un convoy humanitario a Mariupol a través de la ciudad de Berdyansk. Estamos enviando 45 autobuses a Mariupol, declaró en un videomensaje la viceprimera ministra Irina Berberchuk. Deportes. La FIFA dio a conocer la actualización más esperada del ranking de selecciones, a partir de la cual se confirmó la conformación de los bombos para el sorteo de los grupos del Mundial Qatar 2022, que se llevará a cabo desde las 13 horas de la Argentina en Doha. El único cambio fue el ingreso de Túnez a el bombo 3 y Canadá, que pasó del bombo 3 al bombo 4 tras su derrota ante Costa Rica. De esta manera, los bombos que estarán acomodándose de la siguiente forma para el sorteo del Mundial serán los siguientes. En el bombo 1, Qatar, el país organizador, junto con Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal, que serán los cabezas de serie. El bombo 2 tendrá a Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, México y Estados Unidos. El bombo 3 estará integrado por Irán, Japón, Serbia, Corea del Sur, Túnez, Polonia, Senegal y Marruecos. Y el bombo 4 por Arabia Saudita, Ecuador, Ghana, Canadá, Camerún y los 3 repechajes que aún faltan definir. El duelo entre Gales contra Escocia o Ucrania, Nueva Zelanda ante Costa Rica y el duelo entre Perú ante Australia o Emiratos Árabes. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Hablamos de Mariana Farhat, quien anunció que había decidido someterse a una rinoplastía por un capricho, pero ahora la joven denuncia que el accionar del cirujano afectó seriamente su salud, por lo que inició una demanda por mala praxis. Pasaron 6 años de la primera cirugía y tratando de buscar la solución, fui con otros cirujanos y no me pudieron solucionar el problema. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El campo, economía. La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales publicó este martes el índice de actividad del mercado inmobiliario rural, que demostró la quinta caída consecutiva de la actividad y alcanzó el 19.76 puntos. De acuerdo a lo analizado por el sector, el segundo mes del año marca un 31% menos de actividad que el promedio de otros años, lo que claramente es un indicador de la compleja situación económica de la Argentina, fue lo que indicaron. Pese a que el valor de la tierra quedó por detrás del resto del mundo, la coyuntura local es la que inhibe decisiones de inversiones en nuestro país. El panorama actual implica un mercado de tierras que sigue siendo de requerimientos muy puntuales y oportunidades de precio, con grandes diferencias entre inversor y propietario. Y al cabo de una semana, el Parlamento uruguayo votó la exoneración del IVA al asado durante un mes, mientras que el Poder Ejecutivo también acordó con la cadena cárnica congelar los precios de los cortes con hueso. De acuerdo a los primeros datos recogidos por el Instituto Nacional de Carnes de este país, indican que el balance de las medidas es positivo, de acuerdo a los distribuidores y carniceros, que reportan ventas de asado un 50% por encima de la demanda normal para la última semana del mes y en este momento del año, fue lo que manifestaron. Al respecto, la decisión del gobierno llevó al público hasta los puntos de venta y por más que va tras el asado barato, también facilita la venta de otros cortes, fue lo que indicaron. Deportes. El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, adelantó que buscará un tercer mandato al frente de la entidad y retrocedió con el proyecto de organizar el Mundial cada 2 años durante el Congreso realizado en Doha, que tuvo un momento de tensión por las acusaciones de la presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, Liz Klavenes, a la organización de Qatar 2022.
En el Centro de Exposiciones y Congresos, sede de la 72ª reunión de las máximas autoridades del fútbol mundial, Infantino reveló a sus pares el deseo de continuar en el cargo que tomó en 2016 cuando la institución estaba salpicada en el escándalo de corrupción destapado por la justicia de Estados Unidos. Aspiraré a mi reelección el próximo año, anunció el suizo de 52 años en la víspera del sorteo de cuadro de competencia de Qatar 2022. El presidente de la FIFA obtuvo su primera reelección en 2019 y ahora irá por un tercer y último mandato de 4 años en el Congreso electivo previsto para principios de 2023. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, estuvo presente en el 72º Congreso de la FIFA que se realizó en Doha, Qatar, y destacó con sus palabras en las que ofreció la vuelta de los equipos mexicanos a la Copa Libertadores. México es un país tan futbolero como lo son los equipos de Sudamérica y después de mucho de haber jugado en Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América, de repente no tener a México se extraña la rivalidad porque México es pasión, comentó Domínguez en una charla ante los medios mexicanos. De hecho, fue rotundo ante la posibilidad de un posible regreso. Eso hay que preguntárselo a CONCACAF, México y Estados Unidos. Siempre hay puertas abiertas, los que se fueron no fuimos nosotros nunca hemos cerrado la puerta, dijo el presidente paraguayo de la Conmebol. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Seguimos en Panorama y hablamos de Emilia Mernes, quien reveló que sufrió trastornos alimenticios y contó cómo pudo dimensionar lo que le estaba sucediendo. Tenía atracones de comida, comía por ansiedad, después me sentía mal, pero me encerraba a comer y después no salía porque me daba vergüenza que la gente me vea y viera que estaba más gorda, expresó. Emilia Mernes contó en las redes sociales cómo lidia con los estereotipos de bellezas impuestos en la sociedad. El país. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas dio a conocer su informe semestral sobre la libertad de prensa tras la junta de directores que se llevó a cabo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La entidad representativa de los principales medios argentinos advirtió sobre las divergencias políticas profundas y los problemas económicos estructurales que siguen erosionando la posibilidad de un cambio de desarrollo y mejora real en la vida de los argentinos. Desde ADEPA además señalaron que el periodismo siguió tratando de aportar su papel de brújula, de ordenador, de traductor, siguió poniendo luz a lo desconocido, transparentando lo que se quería ocultar, denunciando los autoritarismos y también las arbitrariedades, abriendo los ojos de un mundo que se hermanaba en la solidaridad y que hacía frente a la irracionalidad, en un mundo en el cual resuenan aún los efectos de la pandemia y el conflicto bélico de dimensiones impredecibles que vive actualmente. Y hablamos de Gerardo Morales, ya que volvió a redoblar la apuesta en la interna de Juntos por el Cambio. El gobernador de Jujuy, que además es presidente de la Unión Cívica Radical, redobló la apuesta y particularmente contra Mauricio Macri, luego de que la semana pasada confirmara que va a ser candidato a presidente en 2023, pero descartó una fórmula con el exmandatario. Manifestó que Macri no es su jefe y que tiene actitudes y expresiones que tensionan la convivencia en la coalición opositora. No estoy parado en la grieta, me paro en la necesidad de dialogar, manifestó Morales sobre el rol que asumió el último tiempo en la que adquirió visibilidad con la intención de posicionarse como un dirigente presidenciable de cara del año 2023. Si bien reconoció que recibió muchas críticas desde su propio espacio, destacó la posición que tomó frente al diálogo en el tema con el Fondo Monetario Internacional, en oponerse a impedirle el presupuesto al gobierno nacional, y que con los gobernadores radicales Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez firmaron el consenso fiscal, una postura que además acercó de alguna manera posiciones con el gobierno argentino. En otro tema, la Comisión de Educación de la Legislatura porteña convocó a 2 reuniones la próxima semana para abordar el proyecto de ley del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de reformar el actual estatuto docente, a las cuales fueron invitados representantes de la comunidad educativa y gremios del sector. Según indicaron fuentes legislativas, los encuentros que se van a llevar a cabo el próximo martes y miércoles con los diputados que integran la comisión que preside la diputada radical Manuela Turt. La propuesta fue defendida por la titular de la cartera educativa
Educativa Soledad Acuña durante una visita a la legislatura días atrás, en donde dijo que la iniciativa estaba abierta a mejoras a partir de las sugerencias que pudieran aportar desde la comunidad educativa y desde los gremios. Bueno, la vacuna Arvac Cecilia Grierson, basada en proteínas del coronavirus que se elaboran y que sintetizan en el laboratorio y que además comenzará a probarse en humanos o podrá producirse en nuestro país de punta a punta, servirá para aprender a trabajar de nuevas formas y para futuros desarrollos, señalaron Juliana Casataro y los que han presentado desde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, luego de que haya aprobado justamente la prueba en humanos de la fase 1 de esta vacuna. La vacuna comenzó a desarrollarse por el grupo liderado por la propia Casataro en la Universidad de San Martín y el CONICET en junio del año 2020, y los estudios preclínicos fueron financiados por la Agencia Nacional de Promoción Científica, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Deportes. El ex basquetbolista bahiense Manuel Ginóbili formará parte del Salón de la Fama de la NBA, la liga de básquetbol estadounidense. El argentino jugó 16 temporadas en la NBA con los San Antonio Spurs y ganó 4 anillos de campeón. Había sido anunciado como finalista entre los candidatos elegibles para la promoción de 2022 al Salón de la Fama de la NBA, el Naismith Memorial Basketball. James Carañas, uno de los periodistas con mejores fuentes dentro del baloncesto en Estados Unidos, ha señalado que el argentino figurará en la promoción de 2022, aunque aclaró que el anuncio oficial no se hará hasta este día sábado. Se trata del primer año en que podía ser elegido Ginóbili, ya que uno de los requisitos para entrar justamente es que el homenajeado en cuestión lleve al menos 4 temporadas retirado. Ginóbili se despidió de las canchas en 2018 tras una impresionante carrera que lo vio también colgarse el oro olímpico en Atenas 2004, uno de los grandes hitos con la selección argentina, y era uno de los grandes favoritos para entrar en esta ocasión en el Hall de la Fama desde que se anunció la lista de finalistas a mediados de febrero. El argentino, que tiene 44 años, jugó en la NBA de 2002 a 2018, siempre con San Antonio, y formó un trío histórico con Tim Duncan y Tony Parker. El escolta también fue campeón de la Euroliga con el Virtus Bologna italiano en el 2001. Junto a Ginóbili, Carañas destacó que también entrarán en el Hall de la Fama George Karl, Tim Hardaway, Swin Cash y Bob Huggins. La ceremonia para los nuevos miembros se realizará en septiembre en Springfield, Massachusetts, Estados Unidos, donde seguramente estará presente el bahiense Manu Ginóbili, que será reconocido e ingresará en el Salón de la Fama de las Estrellas de la NBA. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Hablamos de Jimena Barón, aún está disfrutando de sus paradisíacas y románticas vacaciones en México con su novio Matías Palleiro. Tras compartir un tierno ida y vuelta con su hijo Momo, en el que le manifestó que la extrañaba un montón, Jime hizo eco del desayuno romántico que degustó con Matías. La cantante se sorprendió al ver una bandeja repleta de manjares dulces flotando en el agua, lista para disfrutar junto a su novio. Además, decoraron la piscina con pétalos de rosas. Internacionales. Elecciones en Francia. Le Pen reduce su distancia con Macron a 10 días de las elecciones. A 10 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, no hay sondeo que no augure la victoria de Emmanuel Macron en las presidenciales, pero la dinámica de los últimos días muestra que su triunfo no será tan aplastante como se esperaba hace unas semanas, ante el empuje de la ultraderechista Marine Le Pen, que está apoyando una imagen normalizada y una campaña centrada en el poder adquisitivo. Macron tuvo que hacer campaña ya que la grave crisis por la que atraviesa el país desde la pandemia a la guerra de Ucrania ya no le vale como presentarse como el candidato más garante. El ex primer ministro Philippe, que apoya a Macron, advirtió que por supuesto Marine Le Pen puede ganar
y ha subrayado el carácter peligroso de su programa. El país. Una testigo del juicio por el femicidio de Nora Dalmazo recordó que la semana previa al crimen, en noviembre del año 2006, vio a la víctima llorando y que le dijo que su marido Marcelo Macarrón la tenía cansada y que planeaba separarse por desacuerdos económicos, lo que para el fiscal que investigó el caso fue el motivo por el cual fue asesinada. Se trata de la testigo Francisca Paca Andrada, empleada desde hace más de 30 años en la casa de los padres de Dalmazo, quien declaró el jueves en la 9ª audiencia del juicio por jurados que se lleva a cabo en los tribunales de Río Cuarto y que tiene al viudo Macarrón como único acusado. Más información: el canciller Santiago Cafiero recibió a la nueva embajadora designada por la República de Chile ante la Argentina, Bárbara Figueroa, quien le entregó las copias de las cartas credenciales que la acreditan como representante en nuestro país para dar inicio a sus funciones diplomáticas. Felicitaciones, muy bienvenidas, dijo el canciller a la flamante representante del gobierno de Gabriel Boric en Buenos Aires al recibirla en su despacho de Cancillería. En otro tema, el ministro de Defensa, Jorge Tayana, encabezó en el Salón San Martín del Edificio Libertador de Ceremonia la apertura de la muestra fotográfica Sentir la Patria Malvinas 40 años del artista Gonzalo Lauda, a quien felicitó por expresar artísticamente los sentimientos que despierta la guerra de Malvinas en los argentinos y en aquellos que combatieron. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El país. Hablamos de la denuncia por espionaje en el Ara San Juan, ya que los familiares de los desaparecidos cuestionaron que el exmandatario Mauricio Macri haya sido autorizado por el juez Julián Ercolini a salir del país sin informar el motivo. Genera una falta gravísima del principio de igualdad ante la ley, remarcaron los familiares que denuncian privilegios por parte del expresidente Mauricio Macri. El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, sostuvo que el encuentro con 19 gobernadores realizados en la Casa Rosada fue en defensa del federalismo y de los recursos de las provincias, mientras que criticó la lógica de la distribución de recursos que aplicó el gobierno de Mauricio Macri, que indicó triplicó las asignaciones a la ciudad de Buenos Aires. Tras la reunión que fue llevada a cabo el miércoles de esta semana con gobernadores del Partido Justicialista. El campo. Economía. En economía, los salarios subieron 3.8% en términos nominales durante enero, según informó el INDEC este jueves, y de esta manera los ingresos de los trabajadores perdieron contra la inflación por segundo mes consecutivo. Lo que sí crecieron en términos reales fueron los sueldos en el sector privado formal, que ascendieron a 4.6% según los datos oficiales. La portavoz presidencial Gabriela Cerruti aseguró que el gobierno prepara un plan energético para que no falte gas y gasoil en los próximos meses. En la misma línea aseguró que la próxima semana se van a conocer novedades al respecto. Consultada acerca del posible impacto del contexto bélico internacional en el abastecimiento local, Cerruti dijo que la Secretaría de Energía se mantiene en alerta y tiene conversaciones para que no haya faltante. El gobierno puede garantizar que no va a faltar gas en invierno. Está tomando todas las medidas necesarias para que no haya faltante, fue lo que manifestó. Internacionales. Para pagar el gas, Rusia obligará a la Unión Europea a tener cuentas en rublos o suspenderá sus contratos. El Kremlin anunció que todos los miembros de la Unión Europea deberán tener cuentas en rublos desde este viernes para comprar gas ruso o sus contratos serán suspendidos, lo que genera un nuevo alerta por la provisión del suministro, uno de los temas más sensibles de las relaciones cada vez más tensas. El presidente ruso Vladimir Putin informó que desde el 1 de abril los países hostiles deberán tener cuentas en la moneda nacional de Rusia para adquirir el gas, ratificando una medida que ya había informado previamente como forma de contrarrestar las sanciones económicas impuestas por las potencias occidentales. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado.
Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Un nuevo mes se acerca y con ellos nuevos aumentos con el repunte de la inflación que se espera en abril entre el 5 y el 6% según las principales consultoras del país. Este mes vuelve a repetirse la tendencia alcista de precios y con ello una mayor presión a los bolsillos de los argentinos. En abril se pagará el último tramo del aumento del 12% correspondiente al sueldo devengado de marzo, de acuerdo a lo establecido en la resolución 4 de la Comisión Nacional de Trabajo en casas particulares. Internacionales. Guerra en Ucrania. La cultura, amenazada por la guerra. 47.000 libros se esconden en un búnker de un museo en Kiev. En Ucrania, la guerra transformó radicalmente la vida de cada uno de sus habitantes. En el caso de Alexander Miño, el director del Museo Pedagógico de Kiev, que dice sentirse muy extraño. Él dirige el Museo Pedagógico dedicado a la educación, con una de las mayores bibliotecas del país y donde se celebraron históricas reuniones parlamentarias. A través de las salas y mientras Alexander enciende cada una de las luces del museo, se descubren uno a uno los tesoros que esconden. Sin embargo, lo que se ve es una pequeña parte de lo que hay entre las paredes del museo. Solo los libros de menor valor están visibles. El resto permanece escondido en los búnkers del edificio. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Desde que Alberto Cormillot se convirtió nuevamente en papá a partir del nacimiento de Emilio, fruto de su amor con Estefanía Pasquini, hace eco de su feliz cotidianeidad. Luego de haber contado que su hijito es fanático del polaco, el cantante de cumbia, al que quieren que conozca, el nutricionista conmovió a sus seguidores con una foto muy linda junto al nene. Deportes. El ruso Daniil Medvedev fue eliminado en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami por el polaco Hubert Hurkacz, vigente campeón, y se quedó un paso de superar a Novak Djokovic como número 1 del ranking del ATP. Medvedev, que ocupó brevemente la cima del circuito hasta su derrota en Indian Wells, necesitaba alcanzar las semifinales de Miami para desbancar de nuevo a Djokovic, ausente del torneo. Sin embargo, el ruso perdió la oportunidad al caer ante Hurkacz en cuartos de final por 7-6, 9-7 en el tiebreak y 6-3, pasando un auténtico calvario en el segundo set por la extrema humedad en Miami. El dirigente y ex jugador de los Pumas, Gabriel Travaglini, fue elegido como presidente de la Unión Argentina de Rugby en reemplazo de Marcelo Rodríguez tras realizarse la asamblea anual extraordinaria de la entidad. En la asamblea se aprobó la gestión, memoria y estados contables de 2021 y el presupuesto para el ejercicio 2022, como así también las nuevas autoridades para los próximos 4 años. En la reunión llevada a cabo en la UAR se proclamó la lista Unidad, la que designó a Travaglini, exjugador de los Pumas y del Club Atlético San Isidro, en reemplazo de Rodríguez. Con la renovación de autoridades, tras 13 años y 3 titulares del interior del país, el tucumano Luis Castillo, el rosarino Carlos Araujo y el sanjuanino Marcelo Rodríguez, asume en la UAR un representante de la Unión de Rugby de Buenos Aires. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. La justicia logró identificar al vehículo que ingresó a la ciudad de Buenos Aires con los afiches en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de una Fiat Fiorino patente LGI 025 que entró por la autopista del Oeste y se dirigió al centro porteño. En la ciudad se pegaron entre 300 y 500 afiches en los que señalan a la titular del Senado como asesina y culpable de realizar negocios con Putin en lugar de salvar vidas. De inmediato se trabajó para retirar los carteles y actualmente la justicia trata de determinar quiénes son los autores, y en este sentido se identificó a la camioneta Fiorino que llevaba los afiches y que registra alrededor de 50 multas según las autoridades. Y hablamos de la causa Gestapo antisindical. El ex director de contrainteligencia apuntó a la cúpula de la AFI. Diego Dalmau Pereira admitió que fue a la reunión en el Vapro y que lo hizo con órdenes de Arribas y de Magdalani de supervisar las filmaciones,
que se estaban llevando a cabo en ese lugar. Lo hizo el exdirector de Contrainteligencia, quien no declaró, pero sin embargo presentó un escrito. Y hablamos del presidente Alberto Fernández. Llegó a Las Parejas, Santa Fe, donde lanza los programas nacionales de desarrollo de proveedores y de desarrollo de parques industriales en la fábrica de máquinas agrícolas Ombú. El jefe de Estado fue recibido por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el intendente de la ciudad de Las Parejas, Horacio Campañucci. La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó que el presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, trabajan en una agenda de trabajo parlamentaria para construir políticas de Estado con la oposición. El presidente Fernández y el titular de la Cámara de Diputados trabajan en esta agenda de temas, lo señaló Cerruti, con lo cual el pedido de Sergio Massa para un acuerdo con los referentes de la oposición también cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández. Y el gobierno sabe que deberá acelerar los tiempos y prepara los argumentos necesarios para convencer a los enviados del FMI que una inflación cercana al 48% es difícil de lograr. Desde el primer momento sabían desde el Ejecutivo que la primera misión del organismo fiscalizadora de facilidades extendidas detectaría la imposibilidad de conseguir para este año la meta de una alza máxima de los precios del 48%. Sin embargo, se esperaba que la visita llegara para agosto o septiembre, cuando la esperanza local indicaba que el índice de precios al consumidor se ubicaría más cerca del 40% que del 55% actual. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Repasamos cómo va a estar el tiempo para esta jornada, para este viernes 1 de abril de este año 2022. Para hoy se prevé que se mantenga buen tiempo para la región pampeana, Buenos Aires, La Pampa y Córdoba, presentando cielo mayormente despejado con bajas probabilidades de lluvia. El sol tendrá protagonismo en este último día de la semana. Para el corredor pampeano, Cuyo y también zona centro, van a continuar denotando aire frío en horas de ausencia del sol, dando lugar a noches y a mañanas con temperaturas relativamente bajas, pero el fin de semana se prevé el paulatino aumento de las temperaturas con la recuperación gradual en el ambiente y con el crecimiento de temperaturas mínimas y máximas. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Muy bien, y hasta aquí el panorama informativo de la radio. Por supuesto que agradecemos a cada uno de ustedes. Terminamos una nueva semana informativa. Estaremos con ustedes el próximo lunes, aquí junto con Vanessa Gervasoni, con Suri Aranda, Emanuel Dumrauf, Federico De Marco y quien les habla, Omar Galarza. Que terminen bien la semana y que arranquen mucho mejor el fin de semana. Nos encontramos el lunes. Chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.